Hola, mi nombre es Ana Gabriela Salgado, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera de Radiotecnología. Hoy les hablaré de los fundamentos de la resonancia magnética. La resonancia magnética es una técnica no invasiva que usa el fenómeno de la resonancia para obtener información durante imágenes de distintos cortes del cuerpo humano. Va a tener como base los protones de hidrógeno, que es el principal. El núcleo del átomo del hidrógeno es el protón y tiene una propiedad llamada spin. Protón es un pequeño. La resonancia magnética es un fenómeno físico por el cual ciertas partículas, electrones, protones y los núcleos atómicos con un número impar de protones o neutrones pueden absorber selectivamente cierta energía de radiofrecuencia al ser colocadas bajo un potente campo magnético. Las imágenes de resonancia magnética utilizadas en el diagnóstico clínico se obtienen a partir de la información suministrada al núcleo. El átomo de hidrógeno se utiliza porque tiene un núcleo con un protón, es decir, que tiene un electrón, solo un electrón en la órbita, más abundante que cualquier otro elemento en forma de agua y líquidos. El 60% del organismo del ser humano es agua. Los núcleos de hidrógeno podemos describirlos como una pequeña esfera girando sobre su eje según el movimiento del spin. Por tener el núcleo una carga eléctrica en movimiento de spin implica una propiedad magnética. Cuando se somete el núcleo del hidrógeno a la acción del campo magnético, el hidrógeno realiza un movimiento de giro alrededor de la dirección del campo magnético. Este movimiento recibe el nombre de movimiento de precisión. El movimiento de precisión se realiza con frecuencia denominada frecuencia de precisión o de resonancia y es proporcional al valor magnético percibido por el núcleo según la ley de Larmor. Al colocar el núcleo de hidrógeno bajo un potente campo magnético, el núcleo presenta una propiedad natural de absorber energía de radiofrecuencia de una frecuencia concreta. En ausencia del campo magnético, los núcleos de hidrógeno están orientados al azar. En presencia de un campo magnético y ante la emisión de la radiofrecuencia, los núcleos de hidrógeno se encuentran en dos estados energéticos diferentes. Uno más energético, que es paralelo, y otro menos energético, que es antiparalelo. Hay más núcleos en estado menos energético y los resultantes de estos dos estados es el vector de magnetización. El vector de magnetización en un sistema de representación cartesiana siempre se representa a lo largo del eje Z. Si colocamos una antena emisora con la radiación de máxima emisión hacia el volumen que queremos estudiar y vamos cambiando la frecuencia de emisión, cuando emitamos a la frecuencia exacta que coincida con la frecuencia de precisión de los núcleos, estos absorberán energía, es decir, entrarán en resonancia. Cada núcleo entra en resonancia con frecuencias específicas determinadas por la ley del Larmor en función al campo magnético externo que perciba y del entorno bioquímico en que se encuentre. Por ello, la emisión de radiofrecuencia contiene ancho de banda de la amplitud adecuada para que pueda entrar en resonancia los núcleos de hidrógeno que nos interesen. En la resonancia magnética, la duración de la emisión de la radiofrecuencia es de microsegundos, por lo que se le denomina pulso de radiofrecuencia. Cuando se emiten los pulsos de radiofrecuencia, tienen lugar dos fenómenos. 1.
El núcleo en estado de arriba pasa a estado de abajo al absorber energía de radiofrecuencia. La consecuencia es que la magnetización longitudinal disminuye o incluso desaparece en estado de saturación. El otro fenómeno sería que los núcleos de hidrógeno, el spin nuclear, comienza a procesar en fases. Debido a esto, en ellos aparece una magnetización transversal. Por lo tanto, la consecuencia de la emisión de los pulsos de radiofrecuencia es que el vector de magnetización sufre una inclinación sobre el plano X y Y. Vamos a denominar esto como el ángulo de basculación a la inclinación que sufre el vector de la magnetización al absorber un pulso de radiofrecuencia. Una vez finalizada la emisión de radiofrecuencia, la magnetización va a volver a su posición inicial mediante un proceso de liberación de energía denominada relajación, donde el núcleo de abajo va a pasar a estado de arriba. Los espines comienzan a desfasarse. La energía liberada es también en forma de onda de radiofrecuencia a la frecuencia que procesa el núcleo en el momento de relajación, y que no olvidemos viene condicionada por el campo magnético que percibimos. De la señal captada durante la relajación de los núcleos de hidrógeno está el feed y el eco. Podemos obtener información de la densidad del núcleo de hidrógeno existente en el voxel, de otros parámetros denominados T1, T2, y que se obtendrán estudiando la relajación nuclear sobre el eje longitudinal y sobre el plano transversal. En la relajación nuclear, durante la relajación, los núcleos de hidrógeno van a liberar su exceso energético. Una vez liberada la energía, el vector de magnetización habrá recuperado su valor inicial alineado en el campo magnético. Vamos a denominar tiempo de relajación longitudinal a T1, el tiempo que se tarda en recuperar un 63% la magnetización inicial. En retorno a la posición del equilibrio de la magnetización, produce unas modificaciones del campo magnético que pueden ser recuperadas mediante una antena receptora, puesto que dicha modificación del campo magnético induce una señal eléctrica con la que se obtendrán imágenes de resonancia magnética. En esta señal eléctrica recibe el nombre de feed, que significa caída libre de la inducción. En T1 es específico de cada tejido. Un T1 corto corresponde a una liberación rápida de energía, o sea, tejido graso. Un T1 largo corresponde a una liberación lenta de energía, o sea, agua libre. Los valores de T1 son fuertemente dependientes del campo magnético principal. A mayor campo magnético, mayor valor de T1. Inmediatamente después de los pulsos de radiofrecuencia, los espines están en fase. Durante la relajación no solo se produce la liberación de energética que conduce a recuperar el valor de la magnetización longitudinal, sino que los espines se desfasan hasta situarse completamente al azar. El desfase no se produce en todos los tejidos. Cuando el desfase se produce de forma rápida, se habla de asincronismo o incoherencia en la relajación.
Cuando se produce de forma lenta, decimos que la relajación es más sincrónica o coherente. Pero si no se hace nada para evitarlo, los spines terminan por desfasarse. En el momento en que los spines alcanzan la orientación al azar, es cuando se pierde la magnetización transversal. En T2 nos indica el asincronismo de los núcleos durante la relajación y reciben el nombre de tiempo de relajación transversal. Se define como el tiempo que tiene que transcurrir para que la magnetización transversal pierda un 63% de su valor. Al igual que ocurría en la T1, el T2 es específico de cada tejido. El agua libre tiene una T2 largo, mientras que la grasa tiene una T2 intermedio. Las imágenes de resonancia magnética, además de aportar información sobre la densidad de los núcleos de hidrógeno, reflejan en mayor o menor grado cada uno de los parámetros en T1 y T2. No obstante, las imágenes de resonancia magnética, además de aportar información sobre la densidad del núcleo de hidrógeno, reflejan en mayor o en menor grado cada uno de los parámetros en T1 y en T2. Se pueden potenciar una imagen en uno de ellos mediante la programación de secuencias de pulsos específicos. Escala de grises en una imagen potenciada en densidad hipointensa, estructuras con baja cantidad de núcleos de hidrógeno, por ejemplo los ligamentos, intensidad de señal media, músculos, sustancias grises y blancas, hiperintensa, estructuras con alta densidad de núcleos de hidrógeno, por ejemplo el agua y la grasa. Escala de grises en una imagen potenciada en T1. Hipointensa, estructuras en T1 muy largas, ligamentos, agua. Intensidad de señal media, estructuras en T1 largas, por ejemplo músculos, sustancias blancas y grises. Hiperintensas, estructuras en T1 cortas, por ejemplo la grasa. Escala de grises en una imagen potenciada en T2 hipointensa, estructuras en T2 corto, por ejemplo los ligamentos, los músculos, sustancias blancas. Intensidad de señal media, estructuras en T2 media, grasas, sustancias grises. Hiperintensas, estructuras en T2 largas, por ejemplo agua libre. Una de las grandes ventajas que aporta la resonancia magnética como método de imagen es la posibilidad de obtener de forma directa una imagen tomográfica en cualquier dirección del espacio, esto a través de los gradientes magnéticos. Para ello basta con excitar selectivamente los núcleos de un determinado plano, que los núcleos de un plano perciban el mismo campo magnético, y esto lo conseguimos interactuando un gradiente magnético a lo largo de la dirección que queremos estudiar. En resonancia magnética, la obtención de una imagen conlleva repetir el proceso con un número importante de veces, puesto que la señal recogida con las antenas receptoras es muy débil. A medida que se va recogiendo la señal, se va convirtiendo en valores digitales y almacenando en el espacio en forma de frecuencia espacial. Una vez almacenados los ecos en el espacio, se aplica un proceso matemático que decodifica en frecuencia y fase. Dicho proceso recibe el nombre de transformación de Fourier y va permitiendo identificar la procedencia de la señal y traducirla en una gradación cromática y constituirla en una imagen.